Y al saber que a través del sacrificio de Jesús Tú has abierto, Señor, un camino nuevo y vivo, y que ya no hay obstáculos que nos separen de Ti, y podemos estar ante Ti, Señor. Una vez más me acerco a Ti con libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Una vez más, me acerco a Ti, libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, cántale. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo.
Buenos días, hermanos, amigos. Gracias a Dios y a cada uno de ustedes por permitirme hacerle llegar este mensaje en un día tan especial, siendo hoy el Día del Padre. Hago llegar mis felicitaciones a todos los papás y recordarles el gran amor de nuestro Padre Celestial que me permite hacerles llegar este mensaje y que tratará sobre el padre del hijo pródigo. Los hijos pródigos existen desde los inicios de la humanidad y también los hay en la actualidad. ¿Alguien de ustedes, hermanos, se ha detenido algún momento a pensar o a considerar el dolor del corazón de Dios por sus hijos pródigos? ¿Y cuál es el dolor también de nosotros como padres terrenales de tener un hijo pródigo? Al inicio de la creación podemos ver como ejemplo el caso de Adán y Eva, los hijos que en un principio creó Dios y a los cuales Satanás lo convenció que su creador no era confiable. Ellos le creyeron a Satanás por encima de la verdad que el mismo Dios les había entregado. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Esta es la preocupación que nos lleva dentro de esta prédica. Vamos a orar, hermanos. Por favor, agachen su cabeza, cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Perdónanos por apoyarnos en nuestro propio entendimiento y no en el tuyo, Señor. Sánanos de los efectos espirituales y emocionales de nuestros pecados. Ábrenos la mente, el corazón y el entendimiento para oír tu palabra y no apartarnos de ella, y permite que el Espíritu Santo me utilice, Señor, y nos muestre los propósitos y verdad. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, voy a pedir a cada uno de ustedes que abran sus Biblias en Lucas 15, 11 al 32. Vamos a dar lectura en el capítulo 15 y en los versículos 11 al 32. Me acompañan, queridos hermanos. El 15:11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan?
¿Y yo aquí? Perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio el padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle su anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, matarlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y en el versículo 25 dice: y su hijo mayor estaba en el campo, cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Hermanos, ¿por qué Jesús nos enseña la parábola del hijo pródigo? Jesús nos cuenta la parábola del hijo pródigo como respuesta a la queja de los fariseos, que confiaban en sí mismos y expresaban a los demás quejas con respecto a que recibir pecadores y comer con ellos. Inclusive en Lucas 15:2 vemos esa condescendencia divina, los pecadores recibidos, pero ellos no entendían por qué eran los extraviados, los pobres, eran recibidos por Cristo, Jesús. Entonces, Cristo explica esta parábola. Pero para una mejor explicación que les voy a hacer, esta prédica la he estructurado de la siguiente manera, ¿no? Vamos a ver, el título es el padre del hijo pródigo, y el punto 1 se relaciona con un pedido de la herencia al padre y el retorno del hijo pródigo. Vamos a ver de ahí del 11 al 24. Y luego, en el punto 2, vamos a ver las actitudes del hijo mayor y el padre. Y ahí vamos a ver los versículos del 25 al 32 para una mejor explicación. Y posteriormente estaremos llegando a las conclusiones dentro de esta prédica. Entonces, como les dije, vamos a ver el punto 1, pedido de herencia al padre y retorno del hijo pródigo. Entonces,
en este punto vemos que el pedido de herencia al padre y retorno del hijo pródigo lo vamos a ver de los versículos 12 al 16. Vamos a leer el versículo 15-12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Hermanos, amigos que están escuchando esta prédica, ¿cuál sería tu actitud en Lucas 15:12 que hemos leído frente al pedido que parece que fue sorpresa del hijo menor? ¿Cómo asumirías este pedido? Dame la parte de los bienes que me corresponden. ¿Como algo irrespetuoso, egoísta, interesado? ¿Qué piensas también de la decisión del padre? ¿Cuál sería tu decisión, hermano, amigo, si sucediera esto en tu persona? Entonces vemos repartir la herencia. El padre hizo, en este caso, repartir la herencia entre los dos hijos. O sea, pidió el menor, pero el padre dijo, bueno, acá hizo la repartición ya para los dos hijos. Situación que asume el padre con gran tolerancia. Esta es una herencia de bienes materiales, dinero, propiedades. Es algo que no es duradero. Pero hay otra que nos da también el Padre, que la veremos más adelante. Otra herencia, otro legado. Y asimismo tenemos también en el versículo 13. ¿Qué sucede en el versículo 13? Dice, no muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, ¿qué vemos en este versículo 13, hermanos? Dice, cuando dice muchos días después juntó toda su herencia. ¿Cómo estaría el padre? Vuestra actitud como padre, ¿cuál sería, hermano? Tu actitud, o como amigo, ¿cómo sería tu actitud? Como padre, al hacer esta separación de bienes para entregar a tu hijo. Seguro, vender los bienes. Tal vez en algunos casos tenías que vender bienes que te eran útiles para ti, pero el hijo parece que no le interesaba. Estaría triste tal vez el padre al ver este momento. Y aparte de esto, luego ver partir a su hijo. O sea, algo triste, ¿no? ¿Cómo reaccionarías? ¿Estarías tú también preocupado? ¿Sabrías esperar? ¿Orarías seguro con la esperanza de que en cualquier momento lo veas regresar? Algo difícil. Hermano, ¿qué pasó? En este mismo versículo vemos qué pasó. Que vivió perdidamente, malgastando su herencia en los placeres del mundo, que da el mundo, que cada uno de nosotros ya conocemos. Pero en ningún momento tampoco hemos visto alguna actitud del hijo mayor. Porque en 15:12 el padre le repartió los bienes a ambos. Si fuera el hijo mayor, ¿cómo actuaría ante el padre o el hermano menor? En esta situación, ¿en qué lado te pondrías? Hermano, amigo. ¿Al lado del padre? ¿Al lado del hijo mayor, del hijo menor? ¿O no tomarías ninguna decisión? Pero ahora vamos a ver en Lucas 14, 15, 16,
qué es lo que sucede en esta parte. Dice en Lucas 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a la hacienda para que apacentase cerdos. Y en el 16 dice, en versículo 16, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hermanos, en estos 3 versículos que hemos leído, vemos que el hijo menor ya mostraba pobreza espiritual. Pero seguro Satanás lo habrá hecho soñar con grandes cosas, con grandes logros. Pero encontró tentaciones en el mundo, diversas, donde despilfarró todo su dinero. En lugar de encontrar felicidad y prestigio que seguro él buscaba, en este caso, terminó cuidando cerdos con mucho hambre, abandono, y no se le daba ni algarroba de comida de cerdos. Se sentiría impío, se sentiría degradado, en este caso, por no tener que vestirse, no tener que comer. Sobre el hijo mayor no se ve interés alguno tampoco de buscar a su hermano menor o de apoyar al padre en hallarlo o de juntos ver alguna solución a la situación. No vemos nada. Piensa, hermano, Satanás hace todo lo que sea para alejarnos de la influencia y protección de Dios. Vemos acá todo lo que está pasando el hijo pródigo, que ha llegado ya prácticamente a la profundidad del abismo. Pero el hijo pródigo, en esta parte, vamos a ver qué decisión de retorno toma. Vemos qué decisión. Leamos Lucas 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Hermanos, vemos la aflicción, vemos el hambre, y toda esta situación extrema, pobreza, le hizo recordar lo que había en la casa del padre, en la que los jornaleros de su padre tenían abundancia de pan, y donde no faltaba nada, y donde estaba él, tal vez iba a morir de hambre, y la pobreza era grande, porque era una provincia en la cual había venido el hambre, o sea que no había que comer, no había nada. Entonces vemos que él al final toma una decisión en arrepentirse de su conducta anterior. Hermano, Dios nos hace ver en el mundo hasta dónde podemos llegar como pródigos, que debemos reconocer que habrán decisiones diversas para cómo llegar de vuelta al Padre. Y cada uno de nosotros también debemos recordar cómo llegamos al Padre, cómo llegué yo, cómo llegaste tú, cómo llegamos todos al Padre. Entonces, llegamos a esta situación del pródigo. Cada uno tiene su historia. Cada uno de nosotros tiene una situación diferente, tal vez diferentes caminos de retorno al Padre como pródigos. Vamos a ver en el 18 que dice él: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces vemos que tenemos la gran decisión de retorno en la confesión
de pecado. Sería lo que podría cambiar su vida ya deteriorada. ¿Qué pasó con ese orgullo, con esa vanidad? Tal vez que se sentía un joven todopoderoso que podía cambiar al mundo. Entonces vemos acá que el Padre nos hace ver quién lo puede rescatar. Solo Él. Recordemos Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, entonces vemos esta parte importante. Y en el 19 dice, ensaya qué le va a decir al Padre. En el versículo 19 dice: yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿No? Entonces, tal vez con vergüenza del pecado cometido ante el Padre, reconoció que había tomado una mala decisión. Y las cosas del mundo que él disfrutó duró poco tiempo. ¿Qué le habían traído? Perdición, hambre, miseria. Entonces decidió ir a pedir perdón y retornar al Padre, quien era piadoso, misericordioso, era un Padre bueno. Y en el versículo 20 que vamos a leer, dice, después que ensayó lo que le iba a decir al Padre, dice, y levantándose vino a su Padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre, y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello. Entonces acá en el 20 vemos el retorno del hijo pródigo a su padre, quien lleno de amor, de misericordia, le hizo una recepción muy amorosa de padre. Lo abrazó, lo echó sobre su cuello, lo besó. Similar al pastor que encontró la oveja perdida, el padre mostró también alegría. ¡Cuán bello cuadro! ¡Qué hermoso reencuentro de gozo! Hermanos, así nos recibió y nos recibe el Padre. Amigo, tú que estás viéndome, a ti el Padre también te está esperando para recibirte tal como estás. No te preocupes, Él te recibe, Él te abre la puerta, está para recibirnos a todos. Y así tenemos también que en el versículo 21 dice lo siguiente: y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces aquí vemos el arrepentimiento, vemos ya la confesión del pecado, y él dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no, para ser recibido por el Padre. Amigo, hermanos, solo falta la decisión. Tu decisión, amigo, de arrepentimiento, y el Señor, el Padre, te dará también el perdón. Luego, tenemos en los versículos 22, 23 y 24, vamos a leer el 22, 23 y 24, en el cual viene el gozo, ¿no? El gozo del Padre, y no solo de él, sino de todos los criados, de todos los que vivían. Y dice el Padre, y el Hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y en el 22 dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto
era y ha revivido. Se ha perdido y es hallado. ¿Y qué pasó? Comenzaron a regocijarse. Comenzó el gozo. Comenzó la fiesta. Entonces acá nos demuestra el gozo del Padre en que ordena a sus siervos vestimenta, anillo, calzado, preparar lo mejor para la fiesta. Qué lindo gozo espiritual. Y qué lindas palabras. Mi hijo era muerto, pero ahora ha revivido. Ha nacido de nuevo. Cristo muestra el cambio del nuevo hombre que se había perdido y es hallado. La oveja perdida fue hallada. Cuando hay más arrepentidos, más grande sería el gozo celestial. Y el Evangelio de Jesucristo busca que los hijos vengan a su casa de Dios tal como están, como el hijo pródigo. La actitud de gozo es fiesta. Entonces, ahora vamos a ver en acá tenemos que estamos en pleno gozo, en plena fiesta por el retorno del hijo pródigo. Entonces ahora tenemos la actitud del hijo mayor que el padre. Entonces, del hijo mayor ante el retorno del hermano menor. ¿Qué pasó? Vamos a ver del 25 al 27. ¿Qué pasó? Entonces, dice 25. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y en el 26 dice, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Entonces vemos en el 25 el retorno del hijo mayor del campo. Oyó música, danzas. Bueno, él no esperaba que pasara esto. Estaba sorprendido. Pero le llamó la atención, como a cualquiera de nosotros que viene y en su casa todo es tranquilo, tanto tiempo, no pasa nada y encuentra una fiesta, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, le preguntó en el versículo 26 a los criados, ¿qué era aquello que pasaba? ¿Qué estaba sucediendo en casa? Y ante la respuesta, en lugar de alegrarse, le sorprende enterarse que se celebraba el regreso de su hermano. Y en el 27 tenemos lo siguiente. Vamos a leer. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro por haberle recibido bueno y sano. Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho fiesta por haber recibido bueno y sano. Pero el hermano mayor se alegró, saltó también de gozo, de alegría. No. Acá vemos una reacción de incomodidad, de enojo. Hermano, amigo, esta sería también tu actitud que podrías tener si tu hermano pródigo regresa a su casa y el padre lo perdona. ¿Participarías en la fiesta de gozo? Hermano, piénsalo. ¿Cuál sería tu decisión? ¿Cuál sería tu decisión? Entonces, esto es muy importante. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que pasa en la otra parte de la actitud del padre. Ya hemos visto la actitud del hijo mayor al regresar. Ahora la actitud del padre, ¿cuál es? Entonces, vamos a leer acá del 28 al 32. ¿Ah? Entonces, vemos, entonces, se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Entonces, el hijo mayor se enojó, no quiso entrar a la fiesta.
Pero el padre salió, le rogó. ¿Qué le diría? ¿Qué haría el padre? ¿Y qué haría cada uno de ustedes como padre para que él pueda entrar y gozarse también junto con todos? Difícil, ¿no? La actitud del hijo mayor. Por eso acá en el versículo 29 dice, más él respondiendo, le dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no te he desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Entonces vemos celos, vemos egoísmo. Para él, tal vez esto era injusto, de acuerdo a su actitud. Parece que se olvidó también que era dueño de toda la otra parte de la herencia y se enfocó solamente en los problemas de su hermano. Hermano, esa situación un poco difícil para el padre. El Proverbio 19:13 dice, dolores para el padre, el hijo necio. Imagínense qué dolor es para el padre en este momento. Pero deshonra a su padre con esa actitud también frente a todos en la fiesta de gozo, el hijo mayor. ¿Cómo es posible que en una gran fiesta hay gente y todo y no quiere entrar? El padre le ruega. Deshonra al padre en esta fiesta de gozo. Y en el versículo 30 dice, pero cuando vino tu hijo, y ha consumido los bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. E hizo más, el hijo mayor le hace ver cómo ha malgastado el dinero. Y todavía, por decir, padre, tú le haces fiesta con todo lo que ha hecho, tú le haces fiesta. Pero en el 31, el padre le contesta, le dice, él en la lectura del versículo 32, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Entonces vemos acá, hermano, el interés, tal vez del hijo, de bienes, de dinero. Y le parece que le preocupaban esas cosas más. Temor, ¿por qué había regresado el hermano? Que su hermano estaba vivo, que había regresado bueno y sano. En lugar de estar contentos, gozosos, hemos visto cuál es su actitud. Pero en la otra parte del Padre vemos la bondad de Dios que representa el Padre, que logramos como herederos de Dios los privilegios especiales que tenemos los reconciliados con Dios. Y en la parte final de la lectura dice 32, versículo 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano está muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así hay gozo celestial en cada uno de los que se arrepiente. Hay una nueva vida espiritual, hay un cambio, eres una persona nueva, hay fiesta celestial también, hay gozo, porque va a haber el momento del reencuentro con el Padre y también con el Hijo, porque tenemos la vida eterna. Entonces Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En resumen, vemos un padre maravilloso con dos hijos rebeldes. Uno menor que pide herencia para salir a lugares lejanos del mundo y vivir libre y despilfarrar todo, retornar y después regresar y pedir perdón. Y el mayor, el que prácticamente ya no reconoce a su hermano,
tiene enojo, tiene ira, tiene indignación. No se mueven las manos, mueven la indignación. Entonces, tenemos un Padre celestial accesible que dice: ven tal como estás, Él nos está esperando con amor y paciencia. Jesucristo quiere nos miremos tal y que nos miremos cada uno de nosotros. En esta parábola, el Hijo Pródigo nos muestra la imagen de Dios Padre. Nos muestra la imagen de Dios Padre. Que la desobediencia siempre va a tener su precio. Cuando el Hijo Pródigo estuvo en harapos, el hombre recién se acordó de su padre y reconoció su pecado. Hermanos, nos pasó antes de conocer a Dios esto, o cuál fue tu situación cuando te rendiste o arrepentiste. Tenemos a un Padre misericordioso que tranquilizó a sus dos hijos. Uno se arrepintió y el otro no lo hizo, no entró al gozo, perdió el gozo. El regreso y arrepentimiento del Hijo Pródigo ante el Padre genera una escena gozosa. Y por otro lado, el hijo mayor recibió, que rehúsa al Padre, rehúsa participar del gozo, pierde la bendición, en este caso del Padre. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro, está en Romanos 6:23. Hermanos, siempre la voluntad del Padre, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, como lo dice en Romanos 12:2. Entonces, esto es lo que debemos cada uno de nosotros tener presente en esta prédica y sacar tal vez la parte más importante que debemos aprovechar. Hermanos, vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, cierren todos sus ojos. Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por esta prédica, Padre mío, que nos permite a cada uno de nosotros conocer que como pródigos, a pesar de todo lo que ha pasado, que aparentemente parece que nadie nos fuera a perdonar, el Padre nos abre las puertas y nos perdona. Que todo, y el Padre, todo pertenece al Padre. Y Dios cuando nos perdona también nos hace herederos de todo. Hermanos, cada uno de nosotros podemos tener hijos pródigos, pero que siguen el camino contrario a las enseñanzas como padres que hacemos cada uno de nosotros. Pero sigamos este camino del hijo pródigo, porque Dios, cuando somos rebeldes, somos necios, no queremos comprender su palabra, va a llegar el momento y que llegamos a las situaciones difíciles como yo, hijo pródigo, y recién va a poner en cada uno de nosotros sabiduría, entendimiento y razonar que realmente hemos pecado y regresar al Padre y pedirle perdón. Gracias, hermanos,
por este momento. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.